eh, disfrutado de estar en esta tierra. Entonces, viviendo extraordinariamente es que nosotros podamos sentir que nuestras raíces entraron en un lugar y que perforaron el suelo y que lograron extraer aquello para lo cual a nosotros nos da vida. Y la vida que nosotros tenemos, la tenemos gracias a que el Señor Jesucristo hizo algo en nosotros. Y el apóstol Pablo ha venido hablando a través de su ministerio, al ver nosotros durante este año que vamos a platicar durante todo el año sobre lo que la vida extraordinaria que se puede vivir gracias a que el Señor Jesucristo toma el control, pues nosotros también lo vamos a poder lograr. Helen Keller, que fue una autora, una activista y oradora cristiana, dice la historia que ella perdió la vista y sus oídos exactamente a los 18 meses de edad. Helen Keller era una niña sana, hasta que en ese momento, cuando ella cumplió 18 meses, el destino la dejó sorda y ciega, producto de una enfermedad, lo que hizo que esta persona viviera de alguna manera alejada del mundo. Pero no acomodándose, dice, al acto de compasión de aquellos que la rodeaban y dejar que su vida se fuera encerrando en los muros del fracaso, decidió, gracias en parte a una persona que le colocaron a la par, a su institutriz, poder salir adelante. La institutriz se llamaba Anne Sullivan y esta persona le enseñó a luchar y a adaptar su incapacidad a la vida, lográndose graduar con honores en la carrera de arte en la Universidad de Radcliffe, consiguiendo ser la primera persona invidente en obtener un título universitario, dándole así al destino una bofetada de buena lección. Si alguna vez ustedes pueden ver esa película sobre Helen Keller, se van a dar cuenta de que ella, para poder, dice que era autora, activista y oradora, pero como ella no podía escuchar, como ella no podía ver, ella se comunicaba a través de un lenguaje que se ideó con la institutriz, y ella prácticamente le tocaba en esta parte de acá y así se comunicaba. Ella siempre estaba agarrada de la mano de esa persona y a ella le mandaba, como los famosos telegramas, ¿verdad? Hoy uno ya no sabe los telegramas, hoy solo sabe el WhatsApp. Todos estamos en la onda ahí del WhatsApp, ¿verdad? Pero antes no, uno llevaba un mensaje a la que le gustaba y había que ir al telégrafo, antes, ¿verdad? O Telecom ahora. Y ahí llegaban y empezaban, te quiero mucho, y ya con unos cuantos golpecitos con un clavo que daban en una cosa, ahí mandaban un mensaje que en el código Morse estaba catalogado como punto y guión, y con eso se identificaban. Lástima, nosotros siempre dijimos, quisiéramos haber aprendido ese lenguaje cuando los exámenes, porque me decía un compañero, mira qué tal si lo aprendemos y nos damos copia. Hubiera sido bonito, decíamos nosotros. Pero entonces ella aprendió, fíjense, en medio de su situación tan difícil, logró salir adelante, convirtiéndose pues en una persona de éxito. Y algunas de sus frases más famosas que ella expresó, dijo en varias ocasiones en sus exposiciones que hacía a través de la intérprete: lo mejor y lo más bonito de esta vida no puede verse ni tocarse, debe sentirse en el corazón. Ella no había visto, ella nunca vio la naturaleza, no vio los paisajes que nosotros logramos ver, pero lo había visto con los ojos del corazón. El optimismo, dijo en una ocasión, es la fe que conduce al éxito. Nada puede hacerse sin esperanza y confianza. Ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto de las estrellas, o navegando hacia una tierra sin descubrir, o abierto una nueva esperanza en el corazón humano. Ella hablaba de todas las cosas que muchas veces nosotros, teniendo nuestros sentidos,
no los aprovechamos. Cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre, pero muchas veces miramos tanto tiempo la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. Eso fue lo que vivió Helen Keller. Ella vivió una vida extraordinaria. Pero fíjense que nosotros tenemos que disfrutar que Dios nos ha dotado de sentidos. Y a veces el pastor nos dice, ¿verdad?, que él no está de acuerdo con que la gente dice, es que fíjense que yo ahora el mensaje yo no le sentí que me pegara. Si usted quiere sentir algo, pídale al que está a la par que le pegue un su coscorrón y va a sentir, o que le jale un pelo para que se despierte, o que lo puye con una aguja. Ahí usted va a sentir, porque los sentimientos no se dan en el corazón, ¿verdad? Usted no puede decir que yo siento que, ¿verdad? Yo tendía a molestar mucho a mis estudiantes cuando decían, es que yo siento que ya la amo. ¿Y cómo está eso? ¿Les va creciendo? Le decía yo. Le está dando como cuando uno sube el volumen a un aparato. Entonces, porque los estudiantes así dicen, yo siento, ¿verdad? El sentir, el amor no se puede sentir, porque el amor es una decisión, pero ese es un punto y aparte. Y cuando hablemos de enamorados vamos a hablar el otro año, ¿verdad? Entonces, viviendo extraordinariamente lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Fíjense que nuestro pastor ha estado predicando en la prédica anterior, cuando él habló de una fe extraordinaria, él habló acerca de la maravillosa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes que vinieron el viernes pudieron escuchar lo que él decía? Algunos nos identificamos con él cuando él mencionó que usted se pone a orar y dicen, vamos a orar media hora y vamos a orar por todas las situaciones en la célula y esto y lo otro, y usted se pone de rodillas y de repente está durmiendo usted, perdón, está orando usted, porque algunos se duermen mientras están orando. ¿Y qué pasó? 5 minutos, lo máximo que oramos. Y él decía, muchas veces en medio de estar nosotros orando, nos quedamos o nos dormimos o se nos va la idea. ¿Pero por qué decía? Entonces dice que los que en ese momento él dice que descubrió que no era cerrando sus ojos que iba a poder orarle al Señor, sino que empezó a hablar, dice, en lenguas, aprovechando pues la bendición del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces esa experiencia de hablar en lenguas es parte de las raíces que nos van a sostener con fuerza en la vida de un creyente. Cuando nosotros cuando hemos vivido situaciones que nos alejan de lo tradicional, de lo normal, y podemos ver que estamos viviendo de tal manera que podemos impactar a las personas que están en nosotros, es porque nuestras raíces profundizaron y cayeron en algo que es diferente. Cayeron en algo que le extraemos, como dice, el jugo a las cosas. Usted sabía de que las raíces de un árbol se van tan profundo que buscan el agua a cientos de metros debajo de la tierra, y que si encuentran una roca lo que hacen es que la rodean o la quiebran, pero la situación es que su cofia, su punta de la raíz, tiene que buscar el agua que lo va a mantener. Pues así deberíamos de ser nosotros, de empezar a buscar, de vivir de tal manera que nuestra vida sea una vida extraordinaria. Y en el bautismo del Espíritu Santo, el pastor nos decía que es una experiencia sobrenatural, en virtud del cual cada una de las personas recibe algo, una manifestación del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hay, pero de manera particular. Porque usted debe saber de que el Espíritu Santo dice que reparte con liberalidad y le da a cada quien lo suyo. Por lo tanto, la vida de cada uno de nosotros se va a manifestar de una manera diferente a la del otro. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que hace fulano de tal, y es que nosotros decimos, es que yo quiero ser como él. Entonces tiene que llevar una vida de oración, debe de llevar una vida extraordinaria en el Señor, al punto de que usted pueda hacer lo que los demás están haciendo. ¿Pero por qué?
Porque dice que cuando nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, queda activado en cada uno de nosotros los dones, los talentos. ¿Y qué son los dones? Son regalos que el Señor nos da y que todos tenemos a disposición dichos regalos. No es porque sea fulanito o fulanita o menganito, porque en el Señor no hay posiciones. En el Señor lo que hay es una vida dedicada al servicio de Él. El Señor no se emociona porque nosotros querramos, ¿verdad? Decirle, Señor, aquí te traigo esto porque yo soy esto, mira, y yo quiero que me utilices, úsame. El Señor nos va a usar de acuerdo a cómo nosotros hayamos ingresado, sabiendo que el Señor es el que reparte. Dice que a unos les dio el don de tal cosa, a uno el hacer milagros, por ahí lo vamos a ver que a cada uno le repartió como Él quiso. De tal manera que cuando nosotros los tengamos, estamos listos para ejercer dichos dones del Espíritu Santo en favor del cuerpo de Cristo. ¿Para qué nos da los dones el Señor? ¿Será para que yo los tenga? Bueno, yo, Señor, gracias porque recibí de ti el Espíritu Santo y me quedo con ellos. Y empiezo, como en la vida natural, empiezo a engordarme, empiezo a echar grasa, que es lo que hacemos cuando empezamos a comer demasiado. Y entonces nosotros estamos agradecidos porque tenemos que comer, aunque los demás, nuestros hermanos, nuestros amigos, estén en necesidad, pero nosotros no les podemos dar. El don es un regalo, pero puesto para el servicio de los demás. Y el primer don que nosotros encontramos en la Biblia y que es el notorio, es el don de lenguas. En la Biblia vamos a encontrar que este es un don que nos capacita para hablar un lenguaje distinto al español. No es un lenguaje que dice, bueno, pero ¿y tendrá traducción esto? Y de repente decía una persona, es que a mí me da miedo porque cuando empiezo a hablar en un lenguaje que yo no entiendo, yo quisiera saber a qué me estoy refiriendo, pero dice que si alguien no lo tiene, pida el poder interpretar las lenguas, porque el Señor da las lenguas, pero también da la interpretación de lenguas. No solamente es la situación de que las va a hablar, sino que las puede interpretar. En el lenguaje común, nosotros nos expresamos de tal manera que nos podemos entender los que nacimos en este sector del mapa de América. Hablamos el español, nos lo entendemos, lo hablamos algo mal, al punto que en el Facebook dicen que los diccionarios se quieren suicidar, porque lo estamos hablando tan mal, los que se meten al Facebook, hayan de haber visto la figurita por ahí, hay un diccionario queriendo disparar con una pistola, pero así nos entendemos, ¿verdad? Así nos entendemos porque ese es el idioma en el cual estamos nosotros desarrollando nuestras vidas. Si Jonathan Eduardo se lo llevaran para otro país, él empezará a hablar el idioma que está hablando en otro lugar, porque tenemos la capacidad de poder hablar lenguas humanas, pero aquí no estamos hablando de lenguas humanas, sino que de lenguas angélicas. Y en este lenguaje, el lenguaje celestial, algunos se han atrevido, dice, a mencionar, a decir que ese es el lenguaje que los cristianos vamos a estar hablando con el Señor. Yo no sé si usted, ¿verdad? Pero al menos de repente uno se pone a pensar, bueno, y cuando estemos delante del Señor, ¿cómo nos va a entender? Si ahí vamos a ver de diferentes nacionalidades, van a ver chinos, van a ver judíos, van a ver, y todos hablando cada quien en su idioma. Ahí nos van a estandarizar, dice. Entonces ahí va a hablar una sola lengua. Entonces dice la mayoría, las personas dicen, entonces ese es el lenguaje que nosotros utilizaremos cuando estemos en la presencia del Señor. Este lenguaje, ¿qué es lo que mide? Nos mide el dominio, el control que el Espíritu Santo tiene en una persona. Y en esa persona, cuando se manifiesta el don de las lenguas, se manifiesta impulsándolo a hablar un tipo de lenguaje desconocido para quien lo practica. Y a lo mejor usted va a decir, pero yo quisiera saber lo que está diciendo fulano de tal. Nosotros nos
nos criamos, hablando de iglesia, nos criamos en una congregación tradicional. Nos fuimos nosotros miembros desde pequeños acá. Nosotros tenemos 25 años de ser parte de esta iglesia. Y cuando venimos a la iglesia, empezamos a asistir a eventos en donde había relación de gente que estaba en el ejercicio de los dones. Y cuando nosotros llegamos a la Fratera en Guatemala, de repente nos extrañábamos, ¿verdad? Cuando las personas hablaban en el edificio ahí de la Roosevelt y empezaban a hablar en lengua y de repente otro les respondía en el otro lugar. Y entonces nosotros, ¿y esto qué es? Y es como cuando usted dice, ¿y eso cómo se obtiene? Nunca se ha puesto usted a pensar, el pastor les decía, miren, ¿cuántos de ustedes no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Nos lo dijo el viernes. Y les dijo, miren, aquellos que quieran tener el bautismo en el Espíritu Santo, pasen. Y muchas personas les da pena. Me dijo una hermana, mire, hermano Carlos, hace ya bastantes años, me dijo, fíjese que a mí me da pena, soy vieja de ser parte de una iglesia evangélica y yo quisiera, pero yo no puedo. Entonces dice que el Espíritu Santo nada más dice, abre tu boca, dice que yo la voy a llenar. Entonces dice que debemos de hablar con liberalidad y de nuestro interior dice que van a correr como ríos de agua viva. Entonces usted va a vivir una vida extraordinaria cuando su don puesto al servicio de los demás, cuando usted empiece a utilizar ese don que el Señor le ha dado, el Señor va a hacer grandes cosas en su vida. Y va a lograr usted destacar en lo que usted haga, pero no porque usted tiene esa capacidad. Y recuérdese que el don no es para usted. El don es para el servicio de los demás. Así es que cuando usted sienta la presencia del Señor y que dice, está a mi lado porque yo empiezo a sentir algo diferente, porque eso sí lo puede sentir usted. Usted cierra los ojos y alguien se le pone a la par, usted siente que está alguien ahí. Entonces, la presencia del Señor es algunas veces de esa forma, pero otras veces va a ser distinto. Simplemente la persona empieza y fluye en esas lenguas, pero ¿para qué le va a servir? Para poder edificar a otros. Y una de las primeras manifestaciones que nosotros conocemos se encuentra en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 2, nosotros ahí encontramos que el escritor está hablando acerca del día del Pentecostés. Nos ubicamos ahí en el capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Usted lo puede buscar en su Biblia, pero si tiene problemas de visión, creo que también aquí lo puede leer. Y la palabra del Señor nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos y porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras,
porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que ha dicho, es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Allí entonces se dio la primera manifestación del Espíritu Santo. El Señor utilizó a los que estaban ahí, a los 11, y dice que estos empezaron a hablar en lenguas que todos les entendían. Ahí fue un milagro también donde se manifestó el don de lenguas, porque acá se dio además el don de los idiomas, porque dice partos, medas, elamitas, del Ponto, de Cilicia, de Frigia, de Panfilia, de Cirene y más allá. Quiere decir, está mencionando todas las tribus, todos los grupos étnicos que eran conocidos hasta ese momento. La Biblia nos dice que Pablo era el único que manejaba varios idiomas, pero acá los apóstoles, todos aquellos hombres que eran con un conocimiento vulgar, eran del vulgo, eran de la gente que no era preparada, estaban hablando en idiomas que nunca habían estudiado. Pero eso, quien lo estaba dando era el Espíritu Santo. Primera Corintios del 12:4 nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada palabra, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces miren todo lo que el Señor hace, toda esta abundancia espiritual que el Señor derrama es para su iglesia. El Señor lo hace a fin de que todos nosotros podamos participar de todos los dones. Si usted se fija, ahí habla sobre 9 dones. Es decir, ¿será que yo tengo uno de esos dones? Y usted podrá decir, yo como quisiera tener tal don, entonces usted pídalo. Pero dice que a otro le dio. Y entonces usted puede ver que hay diversidad de dones, pero el Espíritu que los ha dado es siempre el mismo. Entonces Dios nos quiere bendecir y lo hace para que todos nosotros podamos participar de esto que es gratis. Nadie lo puede ir a comprar. No es que yo voy a decirle, mire, fíjate, si yo le doy tanto. En el libro de los Hechos aparece de que unos dijeron, miren, nosotros quisiéramos que nos vendieran de eso, quisiéramos tener esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos veían los milagros que los apóstoles estaban haciendo, al punto de que nosotros con estos dones podemos sostener en salud y en fuerza a la iglesia en la cual nosotros nos desempeñamos, donde nos desenvolvemos. Es decir, que cada uno de nosotros en particular podemos hacer una obra. Podemos vivir una vida extraordinaria al punto que las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el don, el regalo que nos ha dado para el propósito que el Señor quiere que alcancemos.
no para nosotros, sino para Él. Porque recuérdese que cuando nosotros servimos, es al Señor a quien servimos. Ninguno de nosotros trabaja para sí, sino que trabajamos para el Señor. Cada uno de nosotros debe de utilizar lo que Dios nos ha dado para ponerlo al servicio de Él. No nos ha dado una capacidad. Nosotros cuando enseñamos ahí que vamos a bautizar a las personas, les decimos, miren, el Señor nos ha dado un talento, nos ha dado un don, y esto nos vuelve personas que somos capaces de hacer un montón de cosas, pero no las cosas que podamos pensar. Aquellas como decir, bueno, como el Señor me dio de su Espíritu Santo, voy a ir a un lugar donde están aventando balas y no me va a suceder nada. No, el Señor nos está diciendo que nos ha dado dones y nos ha dado talentos de tal manera que podamos discernir las cosas. Nos ha dado dice que nos ha dado un don de sabiduría, pero también nos ha dado el don del discernimiento. Entonces yo debo de entender y debo de clarificar mi posición en la iglesia. El Señor me ha regalado, me ha dado dones, me ha dado talentos. ¿Qué estoy haciendo yo con esos dones? ¿Será que los estoy empleando para vivir solo para poder engordar mi vida? ¿Solo para poder satisfacer mi vida o para poder satisfacer la necesidad de la iglesia que lo necesita? Porque si evaluamos el propósito de los dones, casi todos, fíjese, si usted pudiese escribir eso, casi todos los dones tienen un beneficio aprovechable para otra persona. Si a usted el Señor le ha regalado el don de ir y orar y que por la oración de usted van a sanar a los enfermos, entonces el provecho no es para usted, el provecho es para la persona quien lo va a recibir cuando usted vaya y ore por esa persona. Por lo tanto, no son para mí. Si usted tiene un don de sanidad, ese don no es para orar, ay Señor, me voy a poner yo las manos y yo voy a sanar, y los demás hay que vean. No, usted tiene que ponerlo al servicio. Usted tiene que ir y hacer la labor para lo cual el Señor lo está capacitando. Si usted tiene un hermano o un amigo que está enfermo, pues entonces usted va y le va a ir a poner las manos. Y la oración de fe suya y la de la persona, del hermano, dice que salvará y sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecados, dice también el Señor se los perdonará. ¿Te recuerda que el Señor cuando sanaba a las personas le decía, vete y no peques más? Porque la situación era que en la antigüedad muchas de las cosas habían sucedido por el pecado mismo de las personas, pero no todas las veces va a ser igual. Pero de igual forma, igual opera el don de milagros o el de sabiduría. Pues el don de sabiduría lo que nos va a dar a nosotros es dirección. ¿Hacia dónde quiero encaminar yo mi vida? A veces nosotros estamos pensando, estoy en una encrucijada. Llegamos a un punto donde no sabemos qué hacer, agarro para acá o agarro para allá. Como cuando llegamos nosotros en algún punto de donde nos han mandado, llegamos a un lugar y nosotros decimos, bueno, ¿y será a la izquierda o será a la derecha? Más llegamos a un lugar como en mi ciudad, que había un lugar que se llamaba Las 5 Calles, y uno decía, ¿y cuál agarro? Porque ahí hay 5 calles en un punto de la ciudad. Y entonces agarro la de aquí, agarro la de allá, la que va para este lado. Entonces el Señor nos da dirección para nuestras vidas. Entonces los dones se ejercitan en beneficio de los demás. Antes de que se creía que un don era asignado solo a un creyente y ese solo tenía ese don. Y entonces decían, no, se ha fijado de que algunas personas todavía tienen ese concepto y dice, mira, vamos donde la hermana fulanita de tal, porque allí donde ella ora y uno sana. Pero usted tiene ese don también. ¿Sabía que usted tiene ese don? Solo la hermana lo tiene, porque solo ella dijo amén, solo ella cree. El resto también, ¿verdad? Pero dice que nosotros de su interior van a correr ríos de agua vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dentro el Espíritu Santo del Señor. Quiere decir que lo debemos de poner, lo debemos de activar. Entonces, según nosotros querramos hacer una obra, el Señor nos va a dar esos dones para provecho de aquellos que lo necesitan. Quiero decirles que ningún creyente es tan efectivo, sino dentro del don que ha recibido del Señor. Uno debe de discernir, debe pedirle al Señor discernimiento para el Señor, ¿en qué don me estoy moviendo yo? ¿O será que los tengo todos? Porque también dice que usted los puede tener todos. Entonces usted debe de pedirle al Señor
poder tener la habilidad o la capacidad que el Espíritu Santo le está regalando y lo debe de poner al servicio de los demás. Por eso es importante que todos aprendamos a ubicarnos cuál de ellos, de estos dones, están siendo colocados en nosotros para saber qué dirección les vamos a dar. Es decir, motivados por el Espíritu Santo, yo debo de ejercitarlo en el nombre del Señor. Porque cuando usted va y ora por alguien, no es por el poder que usted tiene, sino que es por el poder que el Espíritu Santo ha depositado en usted. Usted solo sirve como cuando nosotros en la televisión regular, ¿verdad? Ustedes recuerdan que si no tenía una antena, la señal no le llegaba. Había que tener una antena para que la señal nos cayera. Ahora con las señales que hay de internet es diferente. Hoy las antenas están colocadas en ciertos puntos de la ciudad y ellas son las que nos envían las señales a nosotros en el espectro donde se mueve pues la señal. Pero nosotros en la actualidad somos como esas antenas. Recibimos esa bendición y nada más el Señor nos utiliza como un canal de bendición. Entonces, pero ¿será que tengo yo ese don? Ore usted al Señor y órele con fe. Pero, ¿qué tengo que hacer? Ejercítelo. Porque es igual que cualquier deporte. Si usted no ejercita algo, usted dice, ¿en qué es bueno usted? Bueno, yo soy bueno para comer. Todos comemos, ¿verdad? Ya, fijado, hay un hermano aquí en la iglesia que dice que de 8 a 10 tortillas se come en una sentada. Entonces, bueno, porque se ejercita, todos los días se come esa cantidad de tortillas. Usted dice, yo soy bueno para hacer tal cosa, yo soy bueno para, y empieza usted, pero porque lo ha ejercitado. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que usted va a hacer? Lo va a poner al servicio del Señor. Y le va a creer al Señor que el Señor le ha dado dones y que le ha regalado talentos. Pero fíjese que algo bien importante, y esto quiero que le quede bien claro a usted. Pablo nos recuerda de que no hay que quedarse solamente con los 9 dones que leímos ahí en 1 Corintios 12, sino que en Romanos Pablo nos vuelve a detallar más dones. Leamos ahí Romanos 12:4. Y en Romanos 12:4 nos vamos a encontrar que el Señor dice, porque de la manera, dice Pablo, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Es decir, no nos quedamos nada más con aquellos dones de ahí de 1 Corintios, porque ahí aparecen esos 9 dones, sino que acá nos entrega otros. Y fíjese bien, el apóstol está enfatizando que la práctica de estos dones no anula nuestro compromiso de obediencia a vivir en santidad en el Señor. Porque muchas personas dicen tener los dones, dicen tener un ministerio, dicen tener esto y lo otro, pero su vida personal no es una vida de santidad. Entonces, para poderle creer a alguien, tenemos que saber cómo vive esa persona. En una ocasión decía una persona, yo no dejo imponerme las manos de cualquier persona. Porque en el Antiguo Testamento, los sacerdotes lo que hacían era que sacrificaban en el templo un animal, y si era un buey, llegaban y le ponían las manos al animal, y el pecador, el que había pecado, el que había fallado, le ponía las manos, y los pecados eran trasladados al animal. Aquel quedaba limpio y el animal se quedaba con el pecado. Había una traslación de pecado. Y en lo espiritual eso puede suceder. ¿De quién usted está recibiendo una imposición de manos? Usted puede estar recibiendo una traslación de
algo que no es bueno. Por eso dice de que cuando nosotros queremos practicar los dones, primero tenemos que ver nuestra forma de vida. ¿Cómo vivo yo? ¿Mi compromiso de servir al Señor es el más adecuado? ¿O realmente yo vivo una vida que la vivo a la James Bond, que de repente soy una persona normal y también soy agente secreto, vivo en la oscuridad? Entonces yo debo de tener una vida que sea la misma en cualquier lado donde yo me desenvuelva. Pues si no, yo anulo dicho compromiso y el Señor no me lo va a tomar en cuenta. O también cuando una persona que a sabiendas de que el Señor le ha regalado ese talento, le ha dado ese don, se vanagloria de lo que tiene. Y cuando se vanagloria, al Señor no le agrada. Entonces, realmente lo que tenemos es como a una persona tirando joyas y diamantes al basurero o tirando joyas y diamantes y piedras preciosas a los cerdos. Porque cuando el Señor nos da algo, lo debemos de utilizar en provecho de los demás, pero pensando de que el don viene de allá, viene del Señor. Y que no es la capacidad mía por la cual yo estoy obrando. Grandes dones, grandes testimonios se han perdido. ¿Por qué? Porque nos desviamos, porque la santidad, sin la cual dice que nadie verá al Señor, se ha perdido. Cuando nosotros dejamos de lado la obediencia, la devoción al Señor, esta puede anular lo que el Señor antes me ha regalado, que es el ejercitarme en los dones espirituales. ¿Cómo entonces van a operar estos dones? Simplemente activándolos, simplemente orándole al Señor y diciéndole: Padre, yo quiero tener esto. Yo quiero orar, pero porque veo la necesidad de tu pueblo, porque veo la necesidad de aquel que está en desventaja. Y Señor, gracias. Entonces empiece usted. Cada día cuando usted va delante del Padre, órele. En Hechos 3:1 dice que Pedro y Juan se dirigían a la hora novena de la oración y en ese momento se encontraron con un hombre cojo de nacimiento. Y entonces cuando lo vieron en la puerta que se llama La Hermosa, dice que este hombre les pidió. Y si usted se recuerda cuál fue la frase famosa: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y entonces en ese momento dice que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, fíjate que lo que le dijo, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a ti te digo que te levantes y que camines. Estoy parafraseándole la versión. Y dice que tomándolo de la mano, lo pusieron derechito, se paró el tipo y empezó a caminar y empezó a alabar al Señor. ¿Qué era lo que habían hecho los apóstoles? ¿Qué es lo que había hecho Pedro? En ese momento él tomó el control. Él pudo ver con esos ojos espirituales que el Señor ya le había puesto a él. Ya podía tener el espíritu, ese don del discernimiento y de saber qué es lo que necesitaba, ¿verdad? Si usted se fija en la Biblia, siempre hay ejemplos de que el Señor dice que se encontraba con las personas enfermas y le preguntaba: ¿qué quieres que te haga? Decía, pero uno podría decir, pues es lógico, que a nosotros es como que cuando llegan nuestros hijos y nos dicen: papá, fíjate que quiere, ¿y qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Y uno ya sabe qué pisto quieren, porque los hijos se le acercan, ¿verdad? Cuando piden pisto, los que son papás aquí digan amén. Pero cuando nuestros hijos se nos acercan, uno sabe que necesitan dinero. Pero hasta que no le expresan a uno qué es lo que quieren, uno les dice: ¿y qué quieres? Pues? Es que fíjate, papá, y se ha fijado que los hijos cuando quieren pedir algo le dan un montón de vueltas a la cuestión. Y le dan vueltas y le dan vueltas. Entonces no, vayan directo al Señor y así tenemos que ir delante del Padre. Señor, esto quiero. Y el Señor se los va a conceder. Entonces, hermanos, algo se va a activar internamente en el corazón. Algo va a suceder en su vida. Esa vida extraordinaria que el apóstol Pablo está describiendo acá, que sucedió en el libro de los Hechos, que sucede en Romanos, que está en Corintios, todo eso usted lo puede vivir si es que decide vivir una vida extraordinaria y la vive para el Señor. Recuérdese que el don no es suyo,
es para ayudar a los demás. Entonces, si usted quiere operarlos, si usted quiere utilizarlos, tiene que decirle, Señor, los voy a usar, pero los voy a usar porque tú me los has dado y los voy a usar para beneficio de la iglesia, para beneficio de que tu palabra se extienda. Los dones entonces los tenemos, no como un tesoro, porque los tesoros los guardamos de los ladrones. Los dones son para que todo el mundo nos lo vea. Esto es vivir una vida de manera extraordinaria. ¿Quiere usted vivirlo? ¿Cree usted que este galardón, este premio está al alcance suyo? La Biblia dice que sí. Esto está a la puerta de su casa, de su corazón. Simplemente va a decir, Señor, yo quiero vivir esa vida que tú nos has mostrado en esta noche. Póngase de pie, por favor, hermano. Y oremos.